Más nada, monada. Saludos a mi pana Eduardo Hurtado. Coño, más Hurtado, si tiene el valor de aceptar la invitación que le acabo de mandar. Eduardo Hurtado, qué importante es este escritor venezolano, norteamericano, para la libertad y la democracia. Eduardo Hurtado, autor de La franquicia cubana. Le voy a hacer una sola pregunta si está en condiciones de aceptar mi invitación. Venezuela con una oposición menos que va a pasar. Eduardo, saludos. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por aceptar esta invitación de improviso. Te vi y dije, ¿qué va? Déjame invitarlo porque hoy más que nunca tu opinión, tu libro, una franquicia cubana o la franquicia cubana está en el tapete, está en boga. La pregunta va directa. El pueblo venezolano, ya van más de 7 millones de venezolanos que huyen de Venezuela. Huyen, literalmente hablando, huyen de la tiranía comunista, socialista, ladrona, etcétera, todos los calificativos negativos que pueda tener esa gente, huyen de esa gente. Con una oposición que hoy más que nunca se ve muy débil, se ve muy débil y donde la gente siento que no tiene esperanzas. Tú que escribiste un libro tan importante como es la franquicia cubana y ante los acontecimientos ocurridos en Cuba, que nadie se esperaba eso, y el mundo se sorprendió cómo vino a una tiranía cubana desarmada y desalmada. Desarmada en cuanto a la opinión pública y desalmada en cuanto a la actitud hacia el pueblo. Y en Venezuela inmediatamente empezaron a mandar, van barcos que salen de México cargados de gasolina hacia Cuba, pagados por la tiranía venezolana, comida para Cuba pagada por la tiranía venezolana. Ante el panorama venezolano, que es lo que realmente nos compete a todos nosotros, ¿qué futuro le ves a eso? ¿Qué crees tú que pueda ocurrir? Porque la política, aunque está siempre girando, siempre tiene imprevistos, cambia de la noche a la mañana, ocurren cosas. La pregunta en concreto es, Eduardo, ¿están ocurriendo cosas en Cuba y en Venezuela que nos alienten a pensar que en el tiempo inmediato va a haber un cambio ante esta situación sociopolítica que vive Cuba desde hace 62 años y Venezuela desde hace 22? Bueno, tremenda pregunta me hiciste, Franklin. Nosotros siempre vemos esto con objetividad y a nivel científico, ¿no? Obviamente que es positivo la reacción de lo que pasó en Cuba. Sin embargo, uno como estratega militar siempre piensa en lo que pudiese pasar o lo peor que pudiese pasar para poder planificar cómo reaccionar. Esos son lo que llamamos nosotros planes de contingencia, escenarios de sí condicionales. Si sucede esto, ¿cómo podemos reaccionar? Porque no estamos tratando contra un régimen que no planifica, estamos tratando con una corporación del mal que tiene muy claro cuáles son sus planes de contingencia, de recuperación de operaciones, de retaguardia, de inteligencia, contrainteligencia, espionaje, y tienen el presupuesto para llevar a cabo todas esas operaciones. Entonces, cuando sucede todo esto en Cuba,
obviamente que uno aplaude, Franklin, lo que está sucediendo, porque es un despertar de las nuevas generaciones que no conocieron lo bueno, por consiguiente no van a rendirse ante esa amenaza del régimen con decirles o hacen caso o les quitamos la comida. El cubano va a decir, bueno, pues si nunca he tenido comida, ¿qué me vas a quitar? No me importa. Sin embargo, a nivel estratégico, tú piensas también por un proceso de cambio de los Castros a los Díaz-Canel, que es el mismo proceso de cambio que sufrió el chavismo al madurismo. Y en una dictadura científica contempla que hay que depurar a todas esas personas que quedaron detrás o con fidelidad hacia el régimen anterior. Yo no sé si tú te acuerdas aquellas frases que decían, yo soy chavista, mas no madurista. Igual pasaba en Cuba, yo soy castrista, mas no díaz-canelista, como lo quieran llamar. Entonces, a veces se crean se inducen estas crisis, estos caos para identificar quiénes son tus enemigos. En ese momento de crisis van a surgir los que no son leales al régimen, van a surgir o van a ver cuáles son las debilidades que tienes. Entonces, ahí estratégicamente se planifica como un análisis FODA, ¿no? De cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, oportunidades y amenazas. Y fíjate que no es secreto que en Venezuela sucedió que en ciertas oportunidades que habían caos, se filtraba, se reducía la cantidad de oficiales en las Fuerzas Armadas que estuviesen tambaleando en cuanto a la lealtad. Y de hecho se pedía la lealtad en público hacia los oficiales superiores. Fíjate lo que ha pasado en Cuba. Hay aproximadamente 9 generales que están desaparecidos, entre comillas, ¿no? Y no se sabe por qué, pero los que vamos un poquito más allá de la alegría y no nos dejamos llevar por la inteligencia emocional, esperamos los resultados de lo que va a suceder. Porque en una guerra, como dijiste tú al principio, de desigualdad, es una guerra asimétrica, en donde la desigualdad y la debilidad la lleva el pueblo, porque está luchando con corazón, con manos y piernas contra un régimen que en determinado momento puede utilizar las balas, como lo ha hecho en otras oportunidades. Hay una desventaja y además de eso el hambre. Entonces, el régimen es tan inteligente, para ponértelo así coloquial, que ellos ante una implosión como esta, ellos simplemente esperan, porque ellos saben que a los 3, 4, 5 días ya se les acaba la gasolina. Y como dicen literalmente por ahí, les sueltan un camión de pollo en una esquina y se acabó la protesta. Desafortunadamente, para los mortales como nosotros que queremos derrocar un régimen tan poderoso como ese, no podemos subestimarlo. Ellos saben eso y ellos tienen la supremacía sobre el pueblo. Por eso en el socialismo se promueve el desarme, la falta de estrategia y de liderazgo. Eso es otra parte de que en una dictadura científica se analiza y dicen, yo necesito identificar los líderes para después encarcelarlos, minimizarlos o simplemente pasarlos a mejores condiciones en las cárceles de ellos, ¿no? Fíjate lo que sucedió en las protestas. Habían 1, 2, 3 policías cubanos en medio de las protestas. Eso te daba una sensación de debilidad del régimen y de fortaleza del pueblo. La inteligencia emocional en el arte de la guerra no se debe contemplar porque eso te hace fallar, no te hace ser objetivo en el combate. Sin embargo, había mucha gente infiltrada de civil que iba identificando los líderes de esa revolución cubana nueva, y en la noche, cuando ya la gente se iba a sus hogares, los iban a buscar. A ciertos y determinados líderes agarraron como 100. Ellos no necesitan meter al pueblo completo preso. Ellos simplemente necesitan los líderes. No todo el mundo sirve para ser líder. Muchos van a ser seguidores de los líderes, pero si ellos agarran a los líderes y los exponen públicamente y los torturan públicamente y lo diseminan, lo hacen viral, eso es caos y miedo inducido, porque la gente que está viendo eso dice, yo no me voy a meter. El padre que está viendo que su hijo va a salir a la calle va a decir, hijo, no te vayas porque no te quiero perder. Y eso es lo que ha sucedido. Obviamente, nosotros como ciudadanos no tenemos todavía el nivel de conciencia ni estamos organizados para entender que
por muy poderosos que ellos sean, si nosotros vamos en masa, completos, decididos a derribar ese régimen, lo podemos lograr. Entonces, bueno, esa fue la situación lamentable que pasó en Cuba. No hay una ayuda de fuerzas de coalición extranjeras que pudiesen apoyar esa amenaza que tenía el régimen en ese aspecto y poder fortalecerla. Con respecto al futuro, mira, el futuro es incierto. Nosotros no somos, como dicen por ahí, no damos el horóscopo político, ¿no? Pero yo creo que el ciudadano en el mundo, tanto el cubano como el venezolano, se ha empezado a familiarizar porque tenemos un problema en común. Y ya tú estás viendo las comunidades cubanas y venezolanas como que trabajando en conjunto por una sola libertad. ¿Okay? Hemos despertado, mucha gente se ha sumado a esto que haces tú, que hago yo y que hace muchísima gente, que es denunciar, exponer, criticar, tratar de llevar la verdad. Y necesitamos más gente, porque no podemos como cultura seguir dependiendo en que otros digan. Tenemos que ser responsables también nosotros de decir y levantar nuestras voces, aunque sea de manera digital, porque esto que hacemos de manera digital es sumamente importante. Fíjate que una de las estrategias es la comunicación. En las guerras la comunicación es sumamente relevante. Y lo primero que hicieron en Cuba fue quitar las comunicaciones. Pero al mismo tiempo vimos otra cosa también, que son los sistemas de espionaje y de contrainteligencia que ciudadanos cubanos, falsos influencers, dando noticias, y eran los únicos que tenían comunicación de internet en la isla. Y eran los únicos que daban declaraciones y eran los únicos que exponían lo que sucedía. A pesar de que estaban diciendo lo que estaba sucediendo, ellos son los canales de recepción de información y de transmisión de información. Esa es la mejor fuente de inteligencia que tú puedes tener. Cuando tú trabajas en el mundo del espionaje, Franklin, tú quieres tener un reportero, un influencer, un político, alguien que sea la voz y los oídos de la gente que no quiere o que quiere derrotar al régimen. ¿Por qué? Porque se convierten en los receptores de toda la información que pudiese suceder afuera de tu palacio presidencial. Es decir, a esa persona le van a llegar todos los chismes. Mira, está pasando esto, está pasando aquello. Mira, estamos levantando una conspiración y todo, y necesitamos que nos ayude. Y ese poco de chismes y de información le llega a ese influencer, que es un doble agente. Y bueno, obviamente está realizado, está construido por el régimen. En el mundo del espionaje hemos visto en los últimos años que cualquier persona puede ser espía, cualquier persona puede ser doble agente, puede ser mujer, puede ser niño, niña, cualquier cosa. Entonces hemos despertado. Y hemos despertado porque hemos utilizado lo que llamamos nosotros fuentes de inteligencia abierta, que es lo que estamos haciendo hoy día con este live, a través de los medios de comunicación social. Fíjate que en Estados Unidos lo primero que se hizo en las elecciones fue limitar la información en las redes sociales. Nos dimos cuenta el poder que tiene un soldado digital, como tú, como mi persona y como otros, que tiene sobre la información. Por eso es que el periodismo, la televisión, es sumamente relevante en estas guerras que estamos llevando hoy en América. Estás hablando de Cuba, pero exactamente estoy pensando que es el mismo el planteamiento venezolano, y es lo que está ocurriendo en Nicaragua. En el caso venezolano, sin embargo, hay una oposición. ¿Qué va a pasar con esa oposición, o qué está pasando con esa oposición de cara a unas falsas elecciones que se avecinan en un mes en Venezuela? Unas elecciones condicionada dentro del juego que plantea Nicolás Maduro o que plantea el chavismo. Ahí hay una oposición. Hay unos que van a jugarle el juego a Nicolás y hay otros que no. Ante esta situación, ¿qué crees tú que va a pasar? Porque al fin y al cabo, en Cuba no hay ninguna oposición. Es un pueblo que se levantó contra unos tiranos, pero en Venezuela sí la hay.
Y mal que bien las redes sociales funcionan, mal que bien hay una transmisión. Esta conversación que tú y yo estamos sosteniendo, ahorita está viendo mucha gente en Venezuela y va a estar colgada en el internet durante muchísimos días, mucho tiempo, y mucha gente la va a estar viendo. De cara a esas falsas elecciones, te pregunto de nuevo, ¿cómo ves tú a esa oposición venezolana que existe, que está? Bueno, relativamente sí, tienes razón. Hay una oposición. Nos guste o no nos guste, existe el nombre de una oposición. Desafortunadamente han perdido credibilidad por razones quizás de auditoría, quizás de competencia, de falta de resultado. No es fácil lidiar con el tipo de monstruo que está lidiando la oposición hoy día. El monstruo no es solamente el régimen, es todo lo que tiene, las ramificaciones que tiene el régimen, como lo es el narcotráfico, que es el que financia todo esto, es el terrorismo, es la insurgencia, es la guerrilla, cualquier cantidad de cosas, incluyendo la guerra simétrica que ellos ensamblaron. La oposición no está solamente peleando contra un enemigo, está peleando contra el enemigo y todos sus escoltas llamados insurgentes. Entonces, evidentemente que la subida de un partido demócrata que es socialista realmente en los Estados Unidos cambia el tipo de batalla que se va a hacer o se está ejecutando en América o en Latinoamérica. Quizás otro presidente, ¿verdad? Como el presidente Trump, hubiésemos pensado que el gobierno está o el régimen está acorralado. La falta de credibilidad que tiene hoy día nuestra oposición, y no es culpa de nosotros, es culpa de quizás de que ellos no han hablado claro y las evidencias están ahí, ha ocasionado que en un escenario hipotético tú pudiese decir, bueno, el gobierno, el régimen está acorralado y está buscando una salida. Y esa salida es como siempre decimos, un animal arrinconado, tienes que dejarle la salida para que escape, pero si no le dejas salida va a pelear. Entonces se pudiese imaginar ese escenario, ¿verdad? Están arrinconados, la oposición los presiona y bueno, ese escape significa pacto, ¿no? Es el mismo ejemplo que pasó con Mandela. Con Mandela, en aquellos años trajeron a Mandela de pitcher relevo y dijeron, bueno, tú vas a ser el presidente, nos vas a dejar ir, pero la condición es que no vas a perseguir a nadie, sino que vamos a borrón y cuenta nueva. ¿Pudiésemos pensar que eso pudiese pasar en Venezuela? Sí, ¿por qué no? Es un escenario posible, pero la falta de confianza en nuestra oposición venezolana, creada por ellos, hace que nosotros no pensemos en ese escenario. Como no han sido claros, como no nos han hablado claro, como ante tantas denuncias de corrupción establecidas en contra de ellos no han aclarado nada, entonces se ha perdido la credibilidad y la confianza. Entonces, las evidencias están ahí y desafortunadamente la oposición venezolana se ha debilitado a un nivel tal de que ya nadie cree en ellos. Yo creo que al día de hoy están tan débiles, no dejan que líderes emergentes surjan, siempre son los mismos protagonistas. Y nosotros lo vemos como decimos en gerencia, gerencia por objetivo, ¿no? Si yo te contrato a ti para que tú desarrolles una gerencia de una empresa llamada oposición y al cabo de 3 años tú no has dado ningún tipo de resultado, no das reportes de tu gestión, has demostrado ser incompetente, no das explicaciones y todo eso, bueno, en una corporación política deberías estar despedido y deberías contratar entonces a alguien más competente que tenga la diligencia, el conocimiento, el amor por el país y todas esas cosas para dar resultados. Y si no das resultados, por lo menos di por qué no pudiste dar resultados. Bueno, yo no pude dar resultados porque, bueno, mira, yo hice 1, 2 y 3 y no se pudo porque en 1 me hicieron esto, en 2 me hicieron aquello, en 3 me hicieron aquello, pero seguimos para adelante. Eso es lo que espera el venezolano, ¿verdad? Porque yo, al igual que tú y al igual que muchísimos venezolanos, queremos creer en la oposición al 100%, pero cuando vemos que les pedimos explicaciones, sentimos que ellos no trabajan para nosotros, sino que nosotros trabajamos para ellos.
y nosotros los estamos eligiendo a ellos para que nos representen de la mejor manera a nosotros. Y eso no ha sido así. Entonces, vemos como los políticos hoy en día en Venezuela, nuestra cultura, hace que nosotros seamos, los elegimos a ellos para nosotros ser después los esclavos de ellos. Y no es así. Ellos tienen que rendir cuentas y transparencia. Eso es lo único que pedimos, transparencia. ¿Qué tan difícil es pedir transparencia y que nos den la transparencia? Danos la confianza a través de esa transparencia, genera la confianza y te aseguro que van a tener el apoyo 100% de los venezolanos. Pero sin resultados a través del tiempo, olvídate, no va a pasar nada. Mira, Eduardo, yo sé que tú no eres pitonizo, ni mago, nada de eso, pero para culminar esta breve conversación contigo e improvisada, que te agradezco enormemente, vamos a finalizar con una esperanza política. ¿Es posible? Siempre hay posibilidades, siempre. En los escenarios políticos y militares siempre hay posibilidades. No sabemos hasta qué punto los Estados Unidos pudiesen hacer una jugada estratégica, porque fíjate lo que ha sucedido en Colombia con el atentado, el presunto atentado contra el presidente colombiano, Iván Duque, en donde el ministerio oficialmente dijo que fue planificado en Venezuela, pero el detalle ahí es que no dijo exactamente si fue el régimen venezolano, porque eso cambia la historia. Porque si tú dices que fue el régimen venezolano el que financió todo. Iván Duque dijo fue planificado en Venezuela y Nicolás Maduro tiene mucho que ver en esto. Esto es un ataque perpetuado en Miraflores, planificado en Miraflores. Lo dijo Duque. Eso es positivo. Eso es sumamente positivo. Tampoco la tiranía venezolana ha dicho esta boca es mía en relación con el caso. Se han quedado, pero en silencio total. ¿No te parece extraño? Totalmente, totalmente. Y han sacado cualquier cantidad de otras noticias y escándalos para lo que llamamos la caja china, que es para desvirtuar la atención de las masas hacia otras cosas y no sea el tema. Eso es muy normal en estas estrategias de la dictadura científica. Ahora bien, no sabemos qué pudiese estar cocinando Colombia porque esa relación que tienen con Estados Unidos, militarmente hablando, obviamente pone muy nervioso al gobierno venezolano. Pero esperemos, vamos a hablar con fe, ¿no? Y con positivismo y enfoquémonos en que ojalá suceda algo así. Se ha pedido que se declare Venezuela como un país terrorista, que apoya el terrorismo. Lo es. Sí, bueno, lo quieren formalmente, pero sí es un paso valioso, ¿ok? Todo lo que hagan en contra del régimen, obviamente, administrativamente es valioso, porque es mejor tenerlo que no tenerlo. Sin embargo, creer que va a ser considerado un país terrorista de manera formal y que Estados Unidos va a ir detrás de todos estos criminales por el hecho de que ya son considerados terroristas, eso es otra cosa, porque acuérdate que Cuba fue considerado terrorista por un largo tiempo hasta que se murió Fidel Castro. Le quitaron la denominación de país terrorista porque dijeron, bueno, es que el problema era con Fidel, no era con Raúl. Y así pudiese suceder con Maduro. Bueno, el terrorista era Maduro y Diosdado, pero ahora que ellos no están, resulta que la hija de Chávez no es terrorista, ni los otros malandros son terroristas. Entonces, ahí hay un juego siempre político y legal que juega, por eso se llama dictadura científica, porque tú siempre planificas basado en esos escenarios estratégicos. Bueno, mira, Eduardo, a mí me llaman Guaidó lover, me llaman de todo. Yo lo que soy es un venezolano ansioso de ver a mi Venezuela libre y democrática y lucho por eso como actor, como artista, como periodista. Soy Eduardo Lover, soy Guaidó lover, soy María Corina lover, soy todos los lovers que la gente quiera. Venezuela. No es chavista lover, ni madurista lover, ni Diosdado Cabello lover. Yo lo que deseo, quiero, necesito, añoro, aspiro es a una Venezuela libre y democrática. No soy político profesional, no me interesan cargos políticos, no me interesa formar parte de ningún partido político, absolutamente no me interesa. Lo que hago, lo hago por amor a mi país, por amor a Venezuela.
Eduardo Hurtado, escritor, militar, buen venezolano sumamente importante en esta lucha constante. Esta no va a ser la última vez. Vamos a planificar ya en forma otra entrevista, porque mientras más conversemos públicamente, mientras más información le demos a la gente, es nuestra labor, porque las redes sociales son nuestras armas. Y por supuesto, léanse el libro La franquicia cubana, para que se sepa, para que sepan cómo es que se bate el melao. Claro que Los sí. partidos de oposición en Venezuela que no se lo han leído, léanselo, porque la dictadura cubana y la dictadura venezolana ya se lo leyeron. Eduardo, gracias. Gracias a ti, Franklin, y gracias por todo ese esfuerzo que haces por el país. Tú pudiste haber tomado la decisión de no hacer nada y lo estás haciendo. Así hemos hecho muchos venezolanos. Tengo que hacer lo que debo hacer. Como nuestro... comunicador, debo hacerlo. Es mi labor. Ya también hay tiempo para la farándula, pero en este momento el gol, la meta, es la libertad de Venezuela. Y 24 horas del día en eso estoy. ¿Que soy un conspirador contra la dictadura venezolana? Sí, sí lo soy. ¿Que me van a aplicar la ley del odio? Aplíquenmela, porque sí les tengo una inmensa arrechera a todos ellos, pero a todos. Entonces, que me apliquen toda la ley del odio que quieran. Sí, los odio por asesino, por destruir a una mujer hermosa llamada Venezuela. Eduardo, un abrazo, hermano. Gracias, Frank. Saludos.